Ajá, bueno, entonces vamos a ver este ejemplo que también ya habíamos visto en clase un poquito, pero les voy a poner código que va a hacerlo, espero, más claro. Este, bueno, en clase les comenté yo que la función de probabilidad, esta función de aquí, tenía una propiedad muy especial, ¿no? En el que podía tener como una noción de continuidad, siempre y cuando los conjuntos estos fueran crecientes, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Los eventos son crecientes, que quiere decir que el siguiente en la sucesión está contenido, bueno, el anterior de la sucesión está contenido en el siguiente, entonces que eran como, en el diagrama de Venn eran como círculos concéntricos, ¿no? O conjuntos ahí concéntricos que se contenían entre sí. Y la noción de continuidad nada más nos decía que podíamos sacar el límite, ¿no? Si nosotros definimos el límite de estos conjuntos, como van creciendo cada vez, pues tiene sentido que su límite sea la unión de todos, ¿no? Así como que sea pues, el conjunto que tenemos cuando vamos uniendo todos. Y, o sea, dije lo mismo ahí, ¿no? Pero sí, sí se entiende, ¿no? Y ajá, esta noción de continuidad, pues sería como en cálculo que podemos sacar el límite del argumento de la función a la función ya evaluada. Y eso lo vimos en clase, vimos cómo se demostraba, está un poco sencillo. Si quieren ver la demostración, vayan al libro de Ross, ahí también tienen la demostración con el de la intersección, guiño. Y entonces, pues ahí está, ¿no? No está tan complicado. Un poquito difícil tal vez de comprender, pero como que su utilidad, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, aquí nada más les voy a hacer una demostración de lo que se puede hacer, ¿no? Con la compu, o sea, para nosotros estudiar este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo aquí voy a definir una sucesión de eventos que van a ir siendo intervalos crecientes, o sea, yo tengo un uniforme del 1 al 5, y necesito, y yo voy a definir los eventos que van a ser crecientes como aquellos que van desde el 0 hasta el 2.5 o hasta el 3. Perdón, aquí me equivoqué, aquí es hasta el 3. Hasta el 3 y este también va hasta el 3. 3 más. Ajá, van a ser del 0 hasta el 3 menos 1 entre i más 1 porque la i empieza desde 0, entonces el primero va a estar en 2, va a ser desde 0 hasta 2. Unión con el conjunto que va desde 3 más 1 entre 1 más i, que en este caso sería 4 el primero cuando i vale 0, hasta 5. Y así cada vez le voy quitando más de este lado, entonces cada vez este conjunto negro dice el intervalo que tengo y el eje Y dice las iteraciones, ¿no? Aquí no están las primeras 30 iteraciones, aquí están los números reales desde el 1 hasta el 5. Entonces el espacio negro es el espacio en donde yo voy a definir mis eventos crecientes, que como se puede ver aquí claramente, este contiene a este contiene a este, y así sucesivamente, ¿no? Este espacio que está aquí es nada más como el complemento y vemos cómo se va haciendo más chico cada vez. Entonces, pues esta es una construcción así medio artificial de esta onda y pues lo que queremos ver es que pues, se cumple la propiedad arriba y cómo se cumple, ¿no? Entonces, primero tengo la probabilidad de que pase el evento EI, nada más tengo que ver el área de estas cosas o la longitud de estas cosas divididas entre la longitud total, ¿no? Porque es un uniforme, entonces todos los espacios tienen, si ustedes sacan la probabilidad como la integral de la función de distribución, pues pueden ver que es la longitud, ¿no? O intuitivamente, ¿no? Si ustedes tiran un número sacan un número al azar entre el 1 y el 5, pues la probabilidad de que caiga en un área de este estilo va a ser esta área entre el área total, ¿no? ¿Y qué es lo que puse aquí, no? O sea, el área total es el extremo derecho menos el extremo izquierdo, es la longitud total, que es 4, y esto es la longitud de cada intervalo en el paso I. Entonces ya me queda esto, cosa que es la parte de arriba es el espacio de los eventos favorables, es 4, o sea, todo el intervalo, menos lo que le estoy quitando de cada lado, ¿no? Que es 1 entre 1 más I, pero de los dos lados, entonces me sale menos 2 entre 1 más entre 4. Entonces, si ustedes se mandan i infinito, pues este se va a 0 y es 4 entre 4 es 1, ¿no? Entonces, pues todo esto tiende a 1. Y lo que nos gustaría hacer, nada más como para ejemplificar cómo va teniendo esta probabilidad si nosotros simulamos variables aleatorias entre el 1 y el 5, es que nos gustaría primero simular, ¿no? Las variables entre el 0, entre el 1 y el 5, pero nada más tenemos variables entre el 0 y el 1, ¿no? Lo que habíamos visto con la librería NumPy es que nada más podemos tener variables uniformes entre el 0 y el 1. Entonces, ¿cómo le hacemos para nosotros cambiar esa variable del 0 y el 1 que ya generamos a tener otra variable que esté entre A y B, ¿no? Ya de manera general.
Entonces, lo que nos va a convenir es primero escalar esta variable, o sea, ponerla del tamaño del intervalo que queremos, es decir, multiplicarla por b menos a. Entre b menos a y entre 0 y 1 es la misma cantidad de elementos. Y entonces podemos hacer esto y no va a cambiar de ninguna manera la probabilidad de obtenerlos en ningún espacio entre b menos a. Y luego lo que tenemos que hacer es recorrerlo, ¿no? Porque si no estaría esto entre 0 y b, o entre 0 y b menos a, pero si lo recorremos con a, pues ya agarramos el número que queremos. Entonces aquí lo que hice es nada más hacer exactamente lo mismo, y ver aquí cuántos, o sea, aquí, esto es una notación muy específica de NumPy, que dice la variable y, que es esta variable que va a estar entre 1 y 5, cuándo es menor o igual a 3 menos 1 entre 1 más i, o sea, que es este intervalo, ¿no? Este intervalo que tengo con cada iteración, o esta notación de O es exclusiva de NumPy y de otras librerías como Pandas, o sea, esto significa OR, pero para varios elementos. Entonces, si yo tengo esto, me va a dar un arreglo de booleanos de verdadero o falso. Entonces, ustedes no se preocupen por esto que dice aquí, o sea, esto nada más me dice cuántos caen en cierto intervalo, y ya voy a tener que, si eso lo divido entre la longitud de todas las variables que generé, que en este caso son 1000, por cada uno, entonces voy a tener la proporción de éxitos entre los eventos totales, ¿no? Más bien, la proporción que voy a tener es eventos favorables entre eventos totales, y eso me da pues una idea de la probabilidad, ¿no? Y aquí podemos ver cómo se hace la simulación. Igual no se preocupen de este código, son más como para enseñarles el tipo de cosas que se puede hacer. Y aquí tengo la probabilidad obtenida, o sea, la probabilidad teórica. La probabilidad teórica pues es la curva de esta ecuación, y la probabilidad obtenida, pues sería nada más la proporción entre los casos favorables y los casos totales de los 1000 casos que simulamos, y entonces podemos ver cómo se va ajustando, ¿no? O sea, cómo la sucesión en las simulaciones va convergiendo, ¿no? De hecho, o sea, se para súper poquito, ¿no? De estas cosas. Entonces, esto está padre. Eh, Esto es nada más como un ejemplo para entender cómo pasar de una variable aleatoria a otra y cómo hacer transformaciones para que se mantengan consistentes. Y lo siguiente que les voy a contar es un ejemplo ahí medio artificial que se me ocurrió ahí, que les conté en clase, que pues tenemos esta situación, ¿no? Ahí déjame quitar mi cara. Este, que cuando un profesor le pregunta a sus alumnos algo, ¿no? De la clase, cuando yo los molesto, les digo, oye, tú dime algo, ¿no? Luego pasa que el profe se concentra mucho en unas personas o ni siquiera le habla a otras personas y así sucesivamente. Y entonces a mí siempre como que me desesperó un poco eso, que sobre todo en las clases virtuales no hubiera una manera pues, de decir así como, a ver, ve a preguntarles a todos antes de que le preguntes al mismo otra vez. Y entonces pues es una de las cosas que se puede arreglar con programación. Y pues ya, ¿no? Esta imagen la tomé de Stable Diffusion, le puse que era un profesor dándole clase a alumnos que eran Pumas y le acercan así la imagen y sí se ve medio extraño. Entonces, el primer intento para resolver este problema era ver con probabilidad uniforme. O sea, con probabilidad uniforme voy a escoger a cada una de las personas de los alumnos. En este caso puse a los que me acordaba de sus nombres en la segunda clase, ya me acuerdo de más nombres, pero pues no cambié el programa para que se vea bien. Y entonces yo puedo hacer una función que haga esto, ¿no? Que escoja nombres de la lista. Y entonces lo que hice aquí fue pues hacer la función que me permite hacer eso, ¿no? Primero se escoge un número al azar, un nombre al azar, ¿no? De la lista. Entonces tengo la lista, guardo la longitud de la lista en una variable, y esto va a estar como un poco extraño, pero primero yo genero la variable aleatoria de la longitud de la lista, o sea, como habíamos visto ahí arriba, para cambiar una variable aleatoria que va entre 0 y 1, una que va entre 0 y otro número, la multiplicamos por ese número. Aquí sí quiero que se quede entre 0 y ese número. Y después le aplico esta operación de piso que lo pasa al elemento, al entero más cercano que está por abajo, ¿no? Entonces, si tengo el 3.5 lo manda al 3, si tengo el 4.9 lo manda al 4, y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros hacemos un hover aquí, nos dice más o menos, ¿no? El return the floor of the input, ¿no? Element wise. Y aquí podemos ver todos los parámetros que necesitamos, y si no. Entonces, pues ya así yo creo una posición al azar, ¿no? O sea, yo primero genero un número aleatorio entre 0, y en este caso la lista de nombres tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 de longitud. Entonces voy a generar un número aleatorio entre el 0 y el 6, y le voy a sacar la función piso. Entonces, como nunca llega al 6, o bueno, sí podría llegar al 6, pero es un como evento con probabilidad 0, voy a tener
que siempre va a ser un número entre 0 y 5, ¿no? Voy a tener 5.9, 5.8, así, eso lo voy a mandar al 5, que justo coinciden con los índices de la lista, ¿no? O sea, el índice 0 es este, el índice 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, así por eso le puse pos azar, porque si obtengo una posición al azar dentro de la lista, un índice, ¿no? Luego lo paso entero, esto es importante, y lo que habíamos visto en la clase esta es que a veces los tipos de las operaciones, cuando hago np.floor sale flotante o sale un número racional. Y cuando yo intento acceder a un número, a una posición en la lista poniendo corchetes, así como, bueno, aquí no, o sea, como si yo le pongo así como lista, nombres, este, uno, pues sí me va a regresar, ¿no? Tal vez esto no está definido, pero si no está definido, ¿no? Entonces ya lo defino. Si yo pongo lista nombres uno, pues me regresa la posición uno. Pero si le pongo 1.0, según yo no me regresa. Así me dice que es error, ¿no? O sea, los índices nada más deben de ser enteros. Entonces, por eso lo pasé entero aquí. Y después, lo que hice aquí es agarrar la lista de nombres y ponerle este pop, que habíamos visto la clase pasada, que era para sacar el elemento de la lista. Le pongo el índice y eso hace que la lista, esta función me regresa el elemento que quitó y pues se lo quita, ¿no? A esta lista. Entonces, si yo hago un loop de la lista de los nombres, del tamaño de la lista de los nombres, y voy escogiendo un número al azar, pues sale en este orden, ¿no? Y ya vemos que lo va haciendo al azar y hasta que va sacando a las personas de la lista para que pues, pueda salir alguien más. Entonces, este tipo de programas pues son como sencillitos, pero pues pueden servir para hacer algo. Y, o sea, como les dije, si ustedes hacen algo como escoger cosas al azar de una lista, que parece que ya como que eso suena que lo vamos a hacer todo el tiempo, ¿no? Entonces alguien ya lo hizo en una librería. En NumPy está esto implementado con la instrucción shuffle. Entonces nosotros accedemos a la lista, al, a la función shuffle del módulo random, le pasamos la lista que queremos que revuelva y la va a revolver de un modo, o sea, esta no nos regresa una lista revuelta, sino que la revuelve in place, como se llama así, como que, o sea, mueve esta variable directamente, no crea una nueva que tenga el orden distinto. Y pues ya podemos ver que aquí tenemos los diferentes órdenes, ¿no? Como estoy cambiando el orden, pues no se va a repetir nada y ya, ya tenemos como una solución para este problema. Luego, los que les comenté es como que ese tipo de problemas se prestan mucho a que uno pues experimente, ¿no? Que uno vaya cambiando las propiedades del problema. Y en el segundo intento que les dije era que nosotros tal vez podríamos seguir una estrategia pedagógica así inventadísima de que cada que alguien responda correctamente o incorrectamente, le demos le aumentemos o disminuyamos su probabilidad de que le volvamos a preguntar. Entonces, ya sea que le queremos preguntar más al que la tiene bien o le queremos preguntar menos porque sabemos que sabe o ese tipo de cosas, pues las tenemos que discutir con alguien que sepa de pedagogía. Y entonces, igual, primero voy a definir la lista de los nombres, voy a almacenar su longitud en una variable porque la voy a estar usando algo. Y después de eso, voy a generar un arreglo de probabilidad constante. Ahora, ¿cómo hago eso? Pues esto es como que primero esta función de np_once, yo le paso aquí un argumento y me va a devolver un arreglo de la longitud que yo lo diga, que va a estar lleno de unos. Y eso es importante porque a veces pues sirve, ¿no? Como en este caso. Por ejemplo, si yo divido arreglos, como les dije, estos se supone que son vectores en NumPy, entonces satisfacen operaciones como vectoriales, que sería como dividir elemento a elemento o hacer productos puntos o transponer o cosas de estilo, ¿no? Yo creo que si lo pongo así, no me acuerdo, pero si lo pongo así, cambia de forma, aquí no cambia de forma, pero lo puedo poner así como reshape, -1, y ya es como si lo estuviera transponiendo, no, ajá, es como si lo estuviera transponiendo, ¿no? O sea, ya son puros. Pero, o sea, operaciones de ese estilo, ¿no? Esto no tiene que ser nomás para que vean el tipo de cosas que se puede hacer. Y entonces, si yo agarro o sea, esta línea de aquí, la línea 3 es una manera de hacer un arreglo que tenga. A ver, no sé, lo voy a correr esto. Este, es una manera de hacer un arreglo que tenga pues la longitud de longitud hombres y como lo estoy dividiendo entre longitud nombres, pues al sumar todo esto me tiene que dar uno, ¿no? Entonces cada uno de estos va a ser un sexto, ¿no? Si no se entiende, léanlo con calma, si no, pregunten al chat GPT y así no me pregunten a mí, y si no a Rafa. Pero, o sea, no, esto no debería haber tanto problema con esto.
Luego, para visualizar, pues uso esta función bar de PLT, es nada más como que un bar es un gráfico de barras. Nada más le tengo que dar las X y las alturas de las barras. Y todas estas son las configuraciones que ya hemos visto. Otra cosa que les puedo decir aquí es que si ustedes ponen un punto y coma, no necesariamente tienen que ejecutar cada comando en una línea diferente. Punto y coma se sobreentiende como que es una línea nueva. Entonces, en vez de hacer como 4 instrucciones diferentes acá abajo, pues puedo hacerlas así nada más, ¿no? Entonces, esto es lo que me saca al final. O sea, esa es la probabilidad de escoger a un alumno. Ahorita es uniforme, o sea, todos tienen la misma probabilidad de que los escoja para hacerles una pregunta. Y pues la pregunta de cómo simulamos una variable aleatoria de esta distribución, pues sí está, puede que esté un poco complicado, que no se entienda muy bien, pero podemos hacer esto de np.floor o podemos nosotros generar, o sea, realmente el procedimiento que estamos haciendo, este código va a estar muy largo como para aprender a simular, pero pues no se preocupen. Lo que estamos haciendo es, primero hacemos una dividimos el intervalo unitario en proporciones de probabilidad que tiene cada quien, ¿no? Esto se los había comentado en la clase cómo se hace, o sea, si tenemos eventos, o sea, tiene que pasar una de estas cosas, ¿no? Que escoja alguno de los estudiantes. Entonces, estas, estos eventos tienen que sumar a uno, ¿no? Tienen su probabilidad, tienen que sumar a uno. Entonces, estos están distribuidos entre el 0 y el 1. Y en este caso cada uno mide 1.6, ¿no? Porque es lo que habíamos dicho que era, punto 16, perdón, ¿no? Que es un sexto o algo así, ¿no? Así es, punto 16. Entonces, aquí están representados por unos cuadros que tienen el área proporcional a la probabilidad del evento. Y entonces, cuando yo simulo un número entre el 0 y el 1, ese número va a caer en alguno de estos recuadros, ¿no? Y ese recuadro es el que yo quiero simular, ¿no? O sea, cuando yo diga, haz el piso, la función piso, o sea, mándalo para acá, y me mandas al índice 5 o algo así, ya voy a tener yo la manera de, de simular esa variable aleatoria, ¿no? Ya nada más pongo que cuando el número cayó arriba del punto 83, entonces corresponde a Fernanda, ¿no? Cuando cayó arriba del punto 67, pero abajo del punto 83, entonces corresponde a Alex, y así sucesivamente. Y como pueden ver aquí, pues cuando yo hago ese procedimiento de hacer la función piso de estas cosas, pues sale este histograma, ¿no? Aquí nada más son 10 repeticiones, entonces salen 3 para Brenda, 1 para Luis, 3 para José, 1 para Alex, y 2 para Fernando y 0 para Nico, ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas es la manera en la que se pueden simular en variables aleatorias categóricas. Pues repetidamente, ¿no? Entonces, esto lo van a tener que usar para algo de la tarea, así que, ojo. Este, si quieren verlo así como paso a paso, aquí está explicado para que lo vayan viendo. O si no, pues con lo de Floor también lo pueden hacer. Y entonces, todo esto del código anterior lo resumí en una función, porque pues, ¿para qué estar haciendo esto todo una y otra vez? Que dice escoger persona, ¿no? Entonces dice, pásame el arreglo de probabilidad, o sea, pásame un arreglo que sume a uno, pásame una lista de los nombres de las personas, y yo te voy a regresar cuando la llame, te voy a regresar el índice de la persona y el nombre de la persona, ¿no? Que salió de hacer esta simulación de la variable categórica. Entonces, aquí es donde viene la parte que tal vez puede estar más interesante, que es el cambio de probabilidad que yo quiero hacer cada que le pregunte a alguien, ¿no? Y entonces, este código nada más dice, agarra la longitud del arreglo de probabilidad, el cambio de probabilidad va a ser aquí esto es una cosa que tal vez no se entienda, pero es el mínimo entre, la probabilidad que tiene esa persona y el cambio que nosotros decidimos, ¿no? Porque ponle ustedes que yo digo que el cambio de probabilidad va a ser como aquí abajo, que digo que es 0.2, pero la persona nada más tiene 0.16 de probabilidad de que le toque. Entonces, en ese caso, aquí le estaría quitando 0.2 y repartiéndolo entre los demás. Aquí el código lo que hace es repartir la probabilidad que le quitó a la persona entre los demás, pero le estaría repartiendo 0.2 y como no tenía 0.2, entonces ahora voy a sumar a más de uno, ¿no? Con la probabilidad. Y entonces lo que hago es agarrar el mínimo, ¿no? El mínimo entre lo que tenga la persona y el cambio de probabilidad y ya, ¿no? Entonces, aquí digo, si el índice es de la persona que le estoy cambiando la probabilidad, entonces, réstale el cambio de probabilidad. Y si no es de ese, entonces, distribúyele, o sea, la probabilidad que tenía, súmale el cambio de probabilidad que le quitamos a esta persona entre el número de personas que hay restantes, ¿no? Que son la longitud del intervalo menos uno.
Entonces, en el caso inicial, yo voy a tener que el punto 10, el un sexto, o sea, aquí le puse cambia la probabilidad del índice del cero, o sea, le voy a quitar a Nico la habilidad de responder, y en un 20%, ¿no? Entonces entramos aquí, vemos que el índice de Nico es el cero, y entonces cuando haga el loop va a ver que solo si, o sea, en el índice cero le va a quitar este cambio de probabilidad, que va a ser el mínimo nada más. Entonces el mínimo va a ser un sexto. Y ese un sexto lo va a repartir entre los demás. Y entonces ya vemos que los demás tienen ahora un 20% de que les toque preguntar, ¿no? Y ya ves que aquí son punto 2 por uno 2 3 4 5 que suma 1, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien. Y podemos ver nosotros varias ejecuciones de este código. Aquí lo voy a aumentar un poquito la altura para que se vea mejor. Creo que me va a regresar error porque no están definidas las cosas, pero sí, sí me va a regresar error. Entonces, pues tengo que correr todas estas cosas, ¿no? Es lo que les dije que, pues así pasa, ¿no? Cuando no corres la parte de arriba del código, pues no sabe qué hacer el programa, ¿no? Aquí ya el cambio bajo swap, pues es un fenómeno aleatorio. Y pues ya, ¿no? Entonces, varias ejecuciones, vamos a ver cómo va cambiando, ¿no? Entonces, primero le quita a alguien, ¿no? Porque es punto 2. Y luego, pues le quita a otra persona y le va aumentando a esta persona y así sucesivamente, ¿no? Y ahora este fenómeno sería como muy complicado, ¿no? De seguirlo. No sé ustedes si se les ocurre una manera como de caracterizarlo así muy matemáticamente, pero según yo debería ser esto, es la ventaja de la computación, ¿no? Poder hacer ese tipo de cosas muy fácilmente, ¿no? Para ver qué sucede, ¿no? Nada más. Y entonces, por ejemplo, una de las preguntas que se nos pueden hacer es si es lo mismo bajar punto 2 de probabilidad 10 veces a cambiar punto cero dos la participación, punto cero dos cada que la persona participe, pero en 100 preguntas, ¿no? Por ejemplo, o sea, no sé, o sea, nadie sabe eso, ¿no? Y ustedes pueden comparar estas ahorita primero visualmente, pero pueden hacer con una prueba estadística y ver qué sucede, ¿no? A ver si sí o no, y si no, entonces nos diría que no tenemos que dejar de preguntarle a alguien y luego preguntarle, sino podemos ir cambiándolo como más continuamente, algo por el estilo. Entonces, ya tenemos esa parte. Y mi última pregunta para ustedes en esto es si esto es una cadena de Markov, si este fenómeno aleatorio es una cadena de Markov. Ustedes ya lo han visto, entonces piénsenlo. Probablemente saldrá esta la tarea 2, pero pues, echen un ojo.